7:01 de la mañana, ya estamos listos para nuestra primera entrevista vía telefónica desde Maracaibo con Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario, fue ministro de Finanzas. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo, un gran abrazo, saludos. Mira, casualmente aprovecho un titular que trae hoy Últimas Noticias como punto para iniciar análisis contigo. Dice Últimas Noticias, en Zulia inician operativo en defensa del cono monetario. Por supuesto, tengo aquí tan solo el titular. Pero ¿cómo podemos defender el cono monetario en este momento? ¿Cómo interpretarías tú este titular? Bueno, en principio, me está leyendo el titular, no conozco Claro. el sentido de los que están haciendo eso, ¿no? De cierto que es lo que tenemos desde el punto de vista estrictamente macroeconómico. Hemos comenzado el cuarto año de hiperinflación en Venezuela. Y el gobierno lo que ha hecho a comienzo de este año es la emisión de 3 billetes de mayor denominación, 200.000, 500.000 y 1 millón. Billetes que, por cierto, todavía no se ven porque la emisión de ellos entiendo que ha sido muy limitada. Esto alivia el desequilibrio entre los galopantes precios y la pérdida de valor de las unidades monetarias, pero no resuelve la hiperinflación y no resuelve la escasez de efectivo en billetes, que sigue siendo un número muy negativo. El número de billetes que debería estar en circulación es un 12% de la liquidez total de Venezuela, y lo que alcanza hasta la cifra última que yo he visto es el 1.8%, y crea un grave problema en el sistema de pago con relación a, por ejemplo, el pago de transporte urbano, para donde funciona todavía. De manera que habría que ver qué es lo que ellos están planteando, pero no observo en el corto plazo, con relación a la hiperinflación, ninguna posibilidad de que se detenga, porque el Estado en este momento no puede hacer política cambiaria porque no tiene los dólares suficientes en reservas internacionales por el desplome de la industria petrolera y por la reducción total de las exportaciones, la recesión que hemos tenido, y no puede hacer política monetaria porque la liquidez más importante que comienza a ver, que es en dólares, en las transacciones que se dan, no sé, 3.500 millones de dólares que circulan, no los controla tampoco, entonces ahí no puede fijar tasas de interés ni regulación sobre esto, de manera que avisoro al final del 2021, tal y como está planteada la situación, una continuación de la hiperinflación. No me alegro por esto, nadie debe alegrarse, pero el número más optimista es que podremos tener a diciembre de este año una inflación cercana al 2.100%. Wow. En este análisis, Rodrigo, en este túnel en el que intentamos avanzar buscando la luz en el final, ¿dónde va quedando los salarios? ¿Pueden verse de alguna manera? Es decir, desde este punto del camino, cuando tú proyectas una posible inflación de 2.100% para finales del 2021, ¿hay posibilidad de ver allá al fondo qué se puede hacer con los salarios de los venezolanos en tiempos de dolarización y de hiperinflación? Bueno, déjame darle de una vez, de inmediato, antes de ponerme a hacer cualquier análisis así global, económico, macroeconómico, un mensaje a los trabajadores y fundamentalmente a los líderes sindicales de Venezuela, a los líderes laborales. Mientras que el Estado venezolano no esté en capacidad de detener la hiperinflación, es un deber de los trabajadores luchar por la indexación del salario, porque de lo contrario, el nivel de desigualdad, de pobreza, se acrecienta. La hiperinflación, en la experiencia histórica, tiene un impacto en 3 grandes áreas. Provoca una caída de la inversión porque por los interminables ajustes en los costos que tienen que hacer los empresarios. Unos se quedan, los que tengan mayor nivel de productividad, pero la mayor parte sale del mercado, empresas cerradas. Segundo, provoca
devastador desplome del salario real, tal y como lo hemos vivido en Venezuela, que si el salario real es $1 o 90 centavos de dólar o $1 y medio, y provoca, por supuesto, un desplome también como consecuencia del consumo y provoca desnutrición en la mayor parte de la población. Y el tercer impacto es que provoca una caída en los términos reales de la recaudación tributaria que hace el CENIAT por la depreciación sufrida por el valor real del bolívar, y le quita poder de realización o poder dinamizador del gasto público. Entonces, no queda sino luchar en el cortísimo plazo, ahora mismo, la bandera de la indexación salarial para paliar la caída del ingreso de los trabajadores. Pero desde el punto de vista del porvenir venezolano, de la necesidad urgente de detener la crisis, por supuesto, lo recomendable para lograr el equilibrio macroeconómico y que es el principal desequilibrio, que es la hiperinflación, se requiere, por supuesto, política económica que nos permita detener la hiperinflación desde el punto de vista monetario, fiscal y cambiario, con políticas económicas. Rodrigo, pero ¿cómo pensar en indexación con este ritmo ascendente de la hiperinflación? ¿Cómo puede el salario tener ajustes en el tiempo que persigan el ritmo de la hiperinflación? Porque los precios están en galope, no los va a detener. El propio gobierno está pagando el fuego con gasolina, es decir, la emisión permanente de dinero de la nada, digo el dinero de la nada, que era un concepto de un economista liberal, Juan Mises, se le llama dinero inorgánico más popularmente, pero es dinero de la nada porque el Banco Central no produce en la agricultura, no produce en la industria, no produce en el comercio, no produce en la industria petrolera, y sin embargo es el que está soportando aproximadamente el 80% del gasto del gobierno. Entonces, frente a un comportamiento de los precios de esa magnitud, tú no puedes permitir que el salario quede tan rezagado, porque la consecuencia en estos 3 años, casi vamos para el 4º año, pero en estos 3 años de hiperinflación, del desplome devastador del salario real, ha sido que la caída del consumo es muy grave, y la caída del consumo significa desnutrición y, por supuesto, es un indicador tremendo de pobreza. Tengo un dato que, tú sabes, uno hace el seguimiento siempre de las categorías más importantes de la economía. Enero y febrero, el consumo en comercio, en farmacias, en panaderías, cayó sustantivamente, porque la inflación en enero fue de 52% y en el mes de febrero fue de 50%. Ya tienes una inflación acumulada en 2 meses de 75%. De manera que, ¿qué vas a hacer? Exigirle al Estado que detenga la hiperinflación con política económica. El gobierno no está en capacidad de hacerlo. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Entonces, que le indexen para aliviar esto. Este es un punto de vista, obvio, reconozco que es polémico. Sí, porque Rodrigo, ¿cómo debemos entender la indexación en el contexto de lo que tú sugieres? Porque la pregunta es, ¿tiene el empleador venezolano, público y privado, musculatura para indexar? El Estado lo puede hacer, y el nivel el nivel transaccional en dólares que se está dando en algún nivel de la actividad productiva, creo que lo permitiría. Obviamente, al decirlo, estoy pensando en la vida cotidiana del trabajador, en la angustia del trabajador, que lo que recibe es, 2 millones de bolívares al mes, que no le alcanza para nada y que ha producido una desigualdad y inequidad horrible con relación a un tema vital a la vida humana, que es el consumo, comer 3 veces al día, alimentar a los hijos. Ese es un tremendo drama. Entonces, pienso que en el corto plazo los trabajadores, si fueras dirigente obrero, le reclamas al Estado primero que haga política económica para detener la hiperinflación. Pero si no lo hace y hay conciencia de que no va a resolverlo en el corto plazo, sería una insensatez tremenda no pelear porque les ajusten los salarios.
Rodrigo, ¿qué papel juega en todo este análisis la generación de confianza, la posibilidad de que haya resultados tangibles en cualquier esfuerzo de diálogo en la complementación sector público y privado? Bueno, no tengo ninguna duda que la salida a la crisis económica de Venezuela está en una solución consensuada, acordada de los actores políticos de Venezuela. No puede el gobierno por sí solo detener la grave crisis económica. De hecho, no tengo ninguna duda como economista que 2021 será el 8º año consecutivo de recesión económica en Venezuela, será el 4º año de hiperinflación, será también quizás el 4º año de deterioro de la industria petrolera, y esto por supuesto tiene una consecuencia en la crisis humanitaria que estamos viviendo. Yo creo que en consecuencia lo que sale es un acuerdo político que permita poner en manos del pueblo la decisión de quién debe gobernar. Y eso es lo democrático. Esto no tiene nada de autoritarismo, de dictatorial, de arrebato, sino colocar en manos del pueblo, y no de 1 millón o 2 millones o en elecciones simuladas, sino que votemos 18 millones de venezolanos para ver quién puede gobernar, y entonces traer eso que tú acabas de preguntar, que es central en cualquier política que se piense para recuperar a Venezuela, el que haya confianza en los que conducen el Estado y que los equipos económicos, los equipos técnicos que conduzcan la economía venezolana, junto con el sector privado, sea capaz de devolvernos a la globalización y que nos permita ir, sin ningún lugar a dudas, al mercado mundial financiero para tratar de restablecer nuestra presencia en los organismos multilaterales, la posibilidad de financiamiento internacional y un tema que tendrá que resolver un gobierno responsable, que es refinanciar la deuda externa, que la tenemos allí como una espada de Damocles que no nos deja mover tampoco para detener la recesión. Hay tantos temas que resolver, pero lo puede hacer un gobierno con absoluta legitimidad y que le dé credibilidad a la política económica. Bueno, Rodrigo, gracias por este análisis tan interesante. Siempre un gusto reencontrarte. Hasta pronto. Un abrazo. Un gran abrazo, Eduardo. Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario, fue ministro de Finanzas, describiendo la complejidad en la que se encuentra la economía venezolana. Volveremos.